COVID hemos estado muchísimo más cerca de la muerte, de la enfermedad. Y entonces es algo que muchas personas no nos esperábamos o nadie se esperaba, pero estamos, ¿no? Estamos sumergidos en una situación donde lamentablemente ya hemos estado a lo mejor que un familiar o un conocido o alguien cercano fue víctima o falleció por COVID. Entonces, pues necesitamos tener herramientas también para poder afrontar, para poder aceptar esta situación y poder reestructurar nuestra vida en función de aceptar ese malestar que ya no está la persona, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar ahorita y vamos a estar conociendo algunos casos, algunas estrategias por parte del psicólogo Marcos Duarte para que nosotros podamos ir adquiriendo herramientas que nos van a ayudar a afrontar o a aceptar este tipo de situaciones, ¿no? Una vez tú dijiste una frase que estábamos en un taller Ujú. y era, no recuerdo bien, pero que muchos decían es que tienes que ser fuerte, ¿no? Y decías, y me gustó mucho esa frase que decías, a veces el camino no es ser fuerte, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces, pues vamos a conocer un poquito más de esto. Me presento para los que no me conocen, soy Rogelio García, psicólogo de Mental Poise, y estoy con el psicólogo Marcos Duarte también. Vamos a estar trabajando Así es. este punto de la parte de duelo, ¿no? Entonces, yo creo que es un término que a lo mejor muchos ya Ujú. han escuchado, ¿no? Ahorita, pero pues platícanos un poquito más de esto, Marcos. O sea, ¿qué es el duelo y por qué se vive el duelo? Justamente el duelo, bueno, ahorita que platicas de estas épocas en las que, bueno, desde la pandemia hemos visto una serie de cambios Ajá, en los que siempre está esta amenaza presente sí, de que nos enfermemos, de que alguien se nos vaya y seguramente en algunos casos lamentablemente llegó a ocurrir. sí, Es bien importante siempre tomar en cuenta que en algún momento de nuestra vida esto va a ocurrir, ¿no? sí, Estamos viviendo quizás en este momento una situación extraordinaria, sin embargo, eso no quita que en algún otro momento esto llegue a pasar. ujú, Aquí lo tomamos como esta referencia primero por parte de la situación, del contexto en el que estamos actualmente, este contexto que es amenazante y que se siente evidentemente el cambio de esta nueva normalidad, como ya le ujú, hemos llamado, sí, a la normalidad que teníamos antes y evidentemente también la normalidad que vamos a tener en el futuro. ajá, Y aquí también es importante entender qué es lo que va a pasar y justamente, como bien lo mencionas, es el duelo. ajá, Este duelo que llega por una pérdida de un ser amado. El duelos ujú, existen de diversas formas, pero nos vamos a enfocar en este caso sí, a la pérdida de ah, una persona ajá, que quizás hemos querido mucho, que es importante para nuestra vida, en la cual nos hemos apoyado, que ha sido significativa para nosotros, sí. que se diferencia de muchas otras personas. No se siente igual una pérdida de una persona lejana a la pérdida de una persona que es cercana, con la que hemos compartido mucho tiempo. Sí, sí, porque ahorita, o sea, lo que decía ahorita, ¿no? Al principio, yo creo que muchos ya han Ujú, estado que a lo mejor un familiar, un compañero de trabajo, un familiar no tan cercano, pero ujú, con el que ya había un vínculo que ya falleció por COVID, ¿no? Y claro, ahorita estamos pues en noviembre, ¿no? En época de Día de sí, Muertos, que es chistoso porque se trabaja, o sea, se habla mucho y de la muerte y se vive como tal la muerte y se le hace ujú, un homenaje, pero pues a veces como que no estamos preparados para aceptar la muerte, ¿no? La pérdida. Y ahorita dijiste algo bien importante, hay muchos tipos de duelo. O sea, duelo no nada más es por muerte, ¿no? ujú, También es por alguna pérdida, una ruptura amorosa. así es, Y bueno, en fin, me parece que hay duelo hasta por, no sé, si pierdes algún miembro, ¿no? claro. Del cuerpo, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas eso es una pérdida, pero sí, estamos en la época de COVID, estamos en noviembre, vamos a enfocarnos a duelo por muerte de un Ujú. ser querido, ¿no? Entonces, o sea, cómo se vive un duelo? ¿O qué es lo que pasa con las personas cuando se vive un duelo? Porque creo que nadie quiere sentir eso, ¿no? Pero que es necesario, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho, un duelo como tal no se puede evitar del todo. Es Ajá, decir, todas las personas tenemos esta sí, capacidad para sentir. Y ajá, sobre los sentimientos, sobre las emociones que nos llegan, no podemos realmente controlar. Quizás podemos entender un poco y podemos darles una dirección. ajá, Podemos aprender a ver qué es lo que sucede y desde ahí elegir lo que vamos a hacer nosotros. ujú, Sin embargo, el dolor, que es a lo que se refiere este duelo,
Sí. se llega sin que sea una decisión como tal. Ajá. Más bien a eso se refiere este duelo, ¿no? Se refiere a ese dolor por esa pérdida, ese dolor que tiene este carácter emocional. Muchas veces nos referimos justamente a este dolor y está comprobado que es muy similar al dolor físico por algún golpe, por ejemplo, por algún daño a algún tejido que hayamos tenido. Ujú. Se siente este dolor, se evidencia desde cómo cambia nuestra actividad. Y Ok. creo que en este sentido es una forma de entender que está sucediendo algo que es importante, que ha cambiado nuestra vida y que nos cuesta trabajo aceptarlo, que nos cuesta Ajá. trabajo regresar a lo que estábamos antes de que este evento importante sucediera. Sí, y bueno, ahorita que estamos como en esto, ¿no? De qué es, y dijiste, pues es Ujú. algo que se vive. Hay personas, y yo he conocido personas que están a lo mejor en el funeral Ujú. del familiar o del ser querido, pero aparentemente como que no. Por es que todos como que a lo mejor Sí, relacionamos el duelo como que tienes que estar llorando y tienes que estar triste y así como deprimido todo el tiempo. Pero hay personas que, y te digo, yo las he visto también, y en algunos pacientes no es o sea, no lo viven como de esa ujú, manera y a veces llegan hasta a sentir culpa exacto. de que es que ¿por qué no estoy sufriendo si yo amaba o amo a esa Ajá, persona, ¿no? Que tendría que se fue. estar yo Ajá, sufriendo, ajá, sintiendo este dolor, sí, pero fíjate que es justamente ese es uno de los detalles que es bien importante no olvidar. Duelos no hay uno solo, ajá, duelos hay sí, diferentes y todas las personas lo vivimos de manera diferente. sí, Incluso se dice, ¿no? En las etapas de duelo no transitamos de la misma ándale, sí, forma. Puede ser que una persona se quede enganchada en la parte de la negación, que para otra va a ser muy fácil quizás, ¿no? Bueno, llego a esta parte de la negación y entiendo, tengo mi proceso sí, y lo puedo a lo mejor afrontar un poco más fácilmente que otras personas. Y tiene que ver mucho con nuestra historia personal, tiene que ver mucho con las herramientas con las que ya contemos, tiene que ver con también qué tan significativo es para nosotros. ajá, sí, y, y entonces, porque duelo. Ujú. No, espero no equivocarme. Duelo viene de dolor, creo, ¿no? Así Sí, es. ¿verdad? Y entonces, o sea, en algún momento sí la persona tiene que sufrir o pasar por un dolor, Ujú. o, o no todas pasan por un dolor. A lo mejor más intenso, otros menos intenso, pero sí pasan por un malestar. Sí, claro. De hecho, Ujú, por eso se delimita el duelo. ajá, Por eso se diferencia a lo mejor de otras situaciones. Puede ser que, por ejemplo, no sé, se me ocurre el caso de una persona que tú te hayas enterado que falleció, que le sucedió algo que puede ser algo complicado para esa persona. Y sí te puedes sentir mal, puedes sentir esa empatía por esa persona, pero no necesariamente sufrir al grado como en el caso de una persona que es cercana. ajá, sí, Creo que sí. ahí es esa gran diferencia. Ujú, Ese duelo tiene que ver mucho con qué tanto significado nosotros tenemos para esa situación, qué tanto nos afecta a nivel ujú, personal en nuestro estilo de vida y tiene que ver también con cómo es que nosotros empezamos a representar, a veces para algunas personas es más fácil, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Asimilar una pérdida, sí. entenderla. Tiene que ver, por ejemplo, en este caso, qué relación teníamos con esta situación. Puede ser que haya sido un duelo por una pérdida cercana de la familia, pero que a pesar de ello, la relación con esta persona no haya sido del todo grata. Ok, El duelo se elabora ahí de manera va a ser diferente. diferente. Ajá. Sí, y luego o sea, es que te digo porque yo he tenido algunos pacientes que así, ¿no? Es como esa culpa Ujú. de que pues no estoy sufriendo, ¿no? Por mi ser. Claro. Y es a lo mejor su papá, Ujú. alguien muy cercano, y está como esta culpa, ¿no? De por qué no estoy sufriendo. Ujú. Y sí, como lo dices, ¿no? Yo creo que todos bueno, más bien todos lo viven de una manera Ujú. diferente. Y otra cosa que ahorita mencionaste es la parte de las etapas, ¿no? Claro. Como que a veces todos piensan que es que así tiene que ser, ¿no? Y me tengo que... La primera es que, a ver si no me equivoco, es negación, Ajá. ¿qué más viene? Negación, enojo, depresión, negociación y Ujú. aceptación.
Ajá. Bueno, en realidad son diferentes etapas bueno, más bien, Ajá. diferentes esquemas como se han elaborado, ¿no? Sí, Al final creo que lo importante es llegar a esa parte de la de la aceptación. aceptación, Ajá, ajá. Sí, porque no todos, a lo mejor no todos pasan por la negación, ¿no? exactamente. Algunos, pues sí lo aceptan, como, o sea, algunos sí Ujú, ven el hecho, pero sí se van a sentir, a lo mejor van a tener episodios depresivos, síntomas depresivos, algunos van a ujú, enojarse, así. O sea, que no es necesario que estén como ujú. todos van a pasar por lo mismo, ¿no? O como en este caso que mencionabas, a veces nos queremos aventar directamente a sentirnos mal, a que Mm, realmente eso sea para nosotros y tiene que ver cómo entendemos nuestro contexto. mm, A mí me pasó, por ejemplo, con alguna paciente en algún momento me llegó a sí. comentar que, bueno, fue algo inesperado, esta falta que tuvo de parte de su familia Ujú. y que no le dio tiempo de procesar ese duelo por Ah, estar ocupada en el sí. velorio atendiendo a las personas, es decir, no se dio tiempo para Ándale, llorar. sí, sí, sí. Entonces, no es que esté en ese estado de negación, Ujú. es que la situación por sí misma no le permitió entrar en ese Ajá. proceso de duelo. Y ahorita que dices esto de no le permitió entrar, por ejemplo, cuando estamos Ujú, trabajando con algún tipo de emoción que no es placentera, como el ujú. miedo, la tristeza, el enojo, pues la idea es exponerse Así es. gradualmente a ese tipo de emociones que queremos evitar. Esto es bien importante porque nos han enseñado que no debemos de estar tristes, enojados, Sí, que te dicen por ejemplo, a lo mejor en una situación de estas, ¿no? Pues échale ganas, ¿no? no estés Y no estés triste. Ajá. triste, ajá, entonces es como que, lo dijiste ahorita, la situación no le permitió, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo Ujú. que tienen que buscar las personas, permitirse sentirse, pues como vamos a ponerle un concepto, a lo mejor mal concepto, pero sentirse mal, ¿no? O sea, no disfrutar, porque no se Sí, claro. disfruta, no es Ujú, placentero, ¿no? Pero permitirse sentir ese ujú. tipo pues, de emociones, ¿no? Y yo creo que es normal que se van a sentir así después de un tiempo, pero cuando ya no, o sea, hasta qué punto ya no es como normal o se vuelve ya como un problema, pues. Es que vamos a entender esta parte. Cuando nosotros estamos en este duelo, Ajá, evidentemente vienen una ola de emociones, ¿no? sí, A veces las queremos encubrir, queremos evitarlas, queremos que no ocurran. Sin embargo, en la vida es imposible evitar todo aquello que no sea placentero. También forma parte de nuestra vida, ujú, forma parte de lo que nos hace también ser lo que somos seres humanos, sensibles a situaciones negativas como es el perder una persona sí. querida, un ser amado. Y esta situación es justamente experimentar los matices que se nos presentan de nuestra vida con la cual nosotros vamos a transitar. Y aunque sí esté pasando algo, al final no pasa del todo algo tan grave, ¿no? Si se lo sabemos elaborar, si lo sabemos trabajar bien, si tenemos las herramientas necesarias, si Sí, acudimos a terapia en el caso de que necesitamos algún sí. otro tipo de apoyo, por supuesto que podemos salir de esta situación. Aquí es bien importante entender también y entendernos a nosotros mismos qué es cómo es que nosotros somos capaces de llegar a eso. Sí, sí, sí. Y es entonces, si donde no sabemos a lo mejor comprender si tenemos ciertas habilidades, si tenemos a lo mejor ciertas, no sé cómo llamarlo, como deficiencias, como Ujú. características que nos hacen ser más susceptibles a ciertas situaciones, Sí. es ahí donde se empieza a complicar. Yo creo, como en esta opinión un poco más personal, Ajá. que existen de dos, ¿no? Así por generalizar mucho. O por una parte hay personas que se enganchan mucho en el duelo, Sí. que no llegan a transitar por estas fases que a lo mejor comentamos. Y entonces empiezan ahí a quedarse solamente en esa parte de la pérdida. Y que incluso yo creo que hasta como que ellos mismos se castigan, ¿no? Exactamente. Como que están así nada Ujú, más metidos en eso y como martirizarse. ujú. Yo creo que ahí es como que va por la culpa, porque con los pacientes que he trabajado así es como más por la culpa, Sí. ¿no? Ahorita, por ejemplo, o sea, todo esto del COVID, tuve, bueno, con algunos que he trabajado, es la culpa de que es que si yo hubiera hecho esto Ajá. y si lo hubiera llevado con otro doctor o no hubiéramos salido Y es que o ajá, esa el del palabra es hubiera, ¿no? exactamente, es bien complicada. Ajá, Es hubiera, habla de un tiempo que no existe, pero que pudo haber pasado, ¿no? ujú, Y es ahí donde nos vamos también enganchando con eso. Nos vamos poniendo, por una parte, en una situación
en la cual no ocurre, es como esa negación también de nuestra realidad actual. Sí. Porque sí, hubieran ocurrido muchas cosas. Sin embargo, ante el futuro realmente nunca estamos del todo preparados. Y Ujú, sin embargo, y a pesar de ello, estamos siempre en cada momento haciendo lo mejor. Es algo que usualmente yo le platico a mis pacientes. Pareciera que estás tomando decisiones equivocadas y posiblemente, y como seres humanos que somos, tenemos esa posibilidad de equivocarnos. ujú, La cuestión no está ahí. La cuestión está en qué tanto eres capaz de afrontar esas decisiones. ujú, Porque sí. todo eso que ocurre, al final se va convirtiendo en un hecho, en parte de nuestra historia, en parte de lo que ya estamos haciendo. Pero con ello también viene el hecho de que en cada momento estamos tratando de hacer lo mejor posible. No es como Ajá, decir, sí, sí, sí. pues yo me voy a equivocar con esto, voy a hacer Exacto. que esta persona fallezca, ¿no? Por decir en Eh, este ejemplo, voy a eh, hacer que esta persona llegue a atentar con su vida o ajá, no sí. sé, meterla en este problema. Sí, sí, justamente eso es lo que yo les digo. O sea, por ejemplo, yo se los pongo como el Ujú, ejemplo de el juego de dónde quedó la bolita, ¿no? ujú, Yo creo que es los que son de México, famoso. Entonces te ponen tres, como tres vasitos y ajá, dónde quedó la bolita, ¿no? Y te ponen uno, dos o tres. Y a lo mejor tú viste claramente que quedó en el tres ajá. y cuando levantan el tres, pues no estaba ahí, ¿no? A lo mejor te ponen que está en el dos. Hay mucha trampa en esos Sí, jueguitos. claro. Pero tú en ese momento que tomaste esa decisión con lo que tú sabías, con las herramientas, con los recursos, como le quieras llamar, tomaste la mejor decisión porque a ti Ujú, te decía, tú lo tomaste con el objetivo de que voy a ganar, ¿no? Que ya no, que no salió como tú esperabas y después de que ya viste que la consecuencia de esa decisión, viste que pues a lo mejor no es la que más te conviene, es como que, ay, ¿por qué no escogí el otro, no? sí, Pero es esa parte, ¿no? Las decisiones, yo les digo, siempre tomamos las mejores decisiones porque en ese momento, con lo que tenías, era la mejor ajá, decisión que pudiste exactamente. haber tomado, ¿no? Y lo que dices ahorita, ¿no? Pues yo no escojo el 3 porque quiero perder, ¿no? Ujú, No, pues, yo quiero ganar, ¿no? Yo no tomé esas decisiones con mi familiar, no fuimos a tal lado, no hicimos estas cosas con el objetivo de que, ay, ojalá que se enferme, ¿no? Y que le ajá. pase algo, ¿no? Entonces esa parte. Y es justamente esta trampa de la culpa tiene siempre estos matices. En Ajá, este caso, yo estoy seguro que muchas personas que lamentablemente llegaron a padecer COVID ajá. gastaron mucho dinero, ¿no? Ah, sí, Tratando de tener la salud de un familiar o la sí, sí, suya sí. propia en el mejor estado. Y trataron de hacer lo mejor posible. En algunos casos, afortunadamente funcionó, en algunos, lamentablemente, quizás no. Quizás hubo secuelas, quizás Ujú, y llegaron al punto de perder a un familiar. sí, Pero en cada caso, como bien lo dices, se trató de hacer lo mejor posible. Y sin embargo, llega la culpa. Pero sí. esa culpa es lo que se dice, ¿no? La culpa a veces está donde no tiene que estar. Ujú, Y a veces llega aunque no la tengamos. ajá, sí, claro. Como Ajá. dice, ¿no? A veces hay personas que sienten culpa donde a lo mejor no necesariamente tuvieron que sentir esa culpa. Sí. El punto es aquí entender que la culpa como tal es parte de una emoción, es parte de lo que sentimos al respecto. Ujú, sí, sí, sí. Y justamente con esta trampa de sentimos eso porque creemos que pudimos haber hecho algo mejor, Ujú, pero también con ello nos empezamos a limitar. ¿Qué hacemos con esa culpa? ¿Qué hacemos a partir de este momento con el que nos empezamos a sentir culpables sobre una situación? Ok, hay que afrontar que hechos van a suceder ujú, y sí, cómo los empezamos a aceptar. El perder un familiar es uno de estos hechos. sí. Bueno, ahorita como para ir tocando otro punto, Ujú, la parte de cómo nos podemos preparar, que a lo mejor es difícil, ¿no? Para las personas. Por ejemplo, ujú. no, hace poquito estaba viendo que creo que estaba la jornada para testamentos, ¿no? Como con Ah, sí, la de unidad septiembre. móvil, ¿no? Ajá, entonces, pero creo que no sé si en otros países, pero aquí en México sí es como que a veces hasta como que lo sentimos como falta de respeto, ¿no? Sí. De tocar ese tema, pero pues nos vamos a morir, en algún momento nos vamos a morir. Entonces, igual y no es como prepararnos porque estoy esperando que ya se van a morir Ujú, mis familiares, pero sí es algo que debemos tener, ¿no? Así como que ujú. herramientas para afrontar una situación que sí o sí en algún momento en nuestra vida va a pasar. Porque, por ejemplo, yo creo que hay personas que ahorita con el COVID Ah, están ahorita y en 2 semanas pues ya no están, ¿no?
Entonces, Exactamente. pero hay otro, por ejemplo, en personas que tengan alguna enfermedad como, no sé, como diabetes o que tengan un familiar ya muy, muy grande, ¿no? A lo mejor de 90 o más, como que ya te vas haciendo la idea, ¿no? De que es muy probable que Ujú. vaya a fallecer en corto tiempo, pero con el COVID, ¿no? O sea, Y aquí quiero conectar, me gustaría conectar con ujú, esta, justamente este tema que tiene que ver mucho con las fechas de ujú, actualmente, sí, con esto del Día de Muertos. Cuando nosotros estamos en estos temas, fíjate, justamente estaba pensando hace rato, no estamos celebrando como tal la muerte de esa persona, estamos ujú, celebrando su periodo de vida, lo que vivimos con esa persona, lo que hemos disfrutado a su ujú, lado. Y el hecho de entender la muerte como algo negativo, quizás es algo cultural, ajá, es sí, decir, como algo malo, ¿no? ajá, algo Como si malo. fuera ajeno a nuestra vida, como si, evidentemente es algo inevitable, como bien lo mencionas, pero está en cómo nosotros aceptamos eso. Ujú, Mucho de lo que hacemos a veces es ese trabajo de resignificación, de lo que hacemos con una persona que a lo mejor le ha costado trabajo aceptar que una persona se nos fue. sí, Y entonces es ahí donde empezamos a darle otro valor a la muerte. ¿Realmente la muerte es tan mala? Es decir, ¿qué pasaría si fuéramos inmortales? Hay una pregunta por ahí que es como muy ajá, filosófica. ajá, ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales, no? ¿Cuántas cosas no estaríamos viendo? ¿Cuántas personas no perderíamos? ¿Y cuánta humanidad estaríamos perdiendo? Porque justamente esa es una de las cosas que nos hacen seres humanos. ajá, Entonces, entender este periodo de muerte también nos da como ese valor que tiene la vida tan importante. sí, No celebramos la muerte de una persona, celebramos lo que vivió esa lo persona. que vivió, ajá, Celebramos que esa persona nos acompañó, lo importante que fue para nosotros, lo que nos dejó. ujú, Y es en este detalle lo que me parece que tiene que ver con este tema de cómo entendemos, cómo aceptamos esa muerte. No, no, no es del todo negativo si aprendemos quizás a aceptar que eso es algo que nos va a ocurrir tarde o temprano. ajá. Sí, y yo creo que aquí, igual y haciendo énfasis, eh, porque dijiste negativo, Ujú, y a veces o sea, estamos muy acostumbrados a que es malo, o lo que dijiste ahorita es que es algo malo, ¿no? ujú. Y, por ejemplo, el sentirse pues mal o triste o sentirse así como con esta parte del duelo, pues no es negativo, ¿no? No es malo. O sea, No, no es claro que malo no. sentirse así, ¿no? Ujú. Sino que es necesario, a fuerza lo vamos a pasar y aparte a lo mejor cumple una función, ¿no? O sea, Sí. algo de ahí tenemos que sacar, pero tampoco es irnos al otro, de, ay, ve el lado positivo y como que Ujú. esa parte, pues tampoco irnos a ese extremo, pero sí, yo creo que sí quiero como dejar bien claro esto, que, o sea, para una persona que es feliz, no siempre va a estar alegre, ¿no? En su vida no siempre va a Exacto. estar alegre. Va a haber momentos que implican que me voy a sentir triste, que voy a tener miedo, que voy a sentir enojado con la Ujú. vida, con Dios, con quien sea, pero eso no significa que yo vaya a ser una persona infeliz, ¿no? Sino que Claro. pues tengo que vivir esas emociones, pero también la parte es aceptarla, ¿no? Lo dijiste hace rato, no es como que no podemos estar evitando ese tipo Ujú. de cosas. La verdad que dijiste lo de qué pasaría si fuéramos Inmortales. inmortales. Hay una película, yo creo que sí la has visto, y se llama In Time, pero Ya, El sí. precio del mañana, El precio del Ujú. mañana con Justin Timberlake. Entonces ellos, o sea, el dinero ya no es el dinero, ¿no? Sino te pagan con tiempo de vida. Esa es una Entonces, muy buena metáfora. Ujú. ajá, y los ricos o los millonarios, pues, tienen mucho tiempo de Ujú. vida. Entonces a mí me llamó mucho la atención una escena en la que uno que es pobre como tal porque vive al día, nada más gana Ujú. un día cada vez, de pronto alguien le regala mucho tiempo de vida, ¿no? Los que puedan ver la película Claro. y se empieza a enrolar con los que tienen mucho tiempo de vida, se va y se compra un carro Ujú. y en la agencia le dicen, ¿y dónde lo va a exponer? Y él se queda así de, ¿cómo dónde lo voy a exponer, no? Porque los ricos en ese tiempo en esa película, perdón, no tomaban riesgos. O sea, por ejemplo, no manejaban porque sí eran inmortales de morir como por una Ajá. enfermedad o por vejez, pero por un accidente o que los mataran, sí se podían morir. Entonces ellos tenían un buen de vida, pero vivían con ese miedo a Ujú. morirse
Y entonces, no manejaban coches. Luego en otra escena no se metían al mar. Tenían casas frente al mar, pero nunca se metían al mar porque tenían miedo a ahogarse, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que dijiste ahorita, ¿no? Pues esa parte que nos hace como que tenemos un límite es lo que nos hace apreciar todo eso o lo poco o mucho tiempo que vayamos a tener y poder disfrutarlo, ¿no? Claro. En la medida de lo posible, porque no todo el tiempo va a ser goce, Ujú. ¿no? Y disfrutar, porque también nos vamos a sentir mal, ya lo dijimos ahorita. Pero está padre esa película, es como de mis Sí, de hecho favoritas. sí, la he ¿Sí la visto, has sí he visto? tenido la oportunidad. Sí. Y sí, justamente creo que es una muy buena metáfora de la vida. Tenemos el tiempo comprado, como dicen, ¿no? Creo que queda muy Ujú. bien esa frase para esta situación. Y es como aprovechamos ese tiempo. Creo que una de las cosas cuando empezamos a entender cómo es que estamos pasando por un duelo, Sí. es que sí, no, nos cuesta mucho trabajo aceptar que esa persona se nos fue. Ujú. Pero empezamos a recordar también los aspectos positivos, los aspectos que nos llenan de esa persona, que es Lo que dejó, ajá, lo ¿no? que nos está dejando. Muchas veces tiene que ver con experiencias, tiene que ver con recuerdos. Sí, A veces cuando es un familiar cercano, pues te das cuenta de que incluso gestos o rasgos sí, sí, de sí. esa persona están en ti. Costumbres, Exactamente. hábitos, a veces yo he tenido pacientes que me dicen, pues sí, yo creo que hasta frases, no digo frases Ajá. de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo. Ujú. Entonces, siempre hay algo que nos deja, y aparte genéticamente, ¿no? O sea, sí, Sí. hay algo ahí que va a quedar, ¿no? O con un amigo, ¿no? Ajá, Con amigos. Esto pasa con a veces amigos, con las personas mayores que ujú, han tenido amigos de toda la vida. sí, Sobre todo, bueno, a lo mejor actualmente por el estilo de vida que llevamos no ha sido tan así, pero me parece que en otras generaciones anteriores sí es un poco más evidente eso, ¿no? sí, Que tanto tiempo que han vivido en un lugar, que se hacen amigos de los ándale, vecinos y les cuesta mucho trabajo afrontar que ujú, esa persona ya no está, porque bueno, es prácticamente parte, y sí, más bien literalmente parte de su vida. parte de su vida, sí. Ajá, y es ahí donde nos damos cuenta que esa pérdida también tiene que ver mucho con cómo nosotros estamos emocionalmente, cuáles son las formas con las que nosotros afrontamos esas situaciones que son dolorosas. Sí, claro. Y ahorita, pues viendo el punto de cómo no, o sea, cómo prepararnos, Ujú. pues uno sí aceptar, ¿no? Aceptar que somos que somos finitos, o sea, en algún momento, pues ya nos vamos a ir, ¿no? No sabemos qué va a pasar Ujú. después. Por ahí, pues hay diferentes explicaciones, ¿no? Pero Claro. no sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es lo que pues, podemos pasar aquí. E incluso en eso mismo también puede funcionar el apoyarnos con eso. Quienes tengamos alguna creencia al Ajá, respecto, exacto. también eso nos puede ayudar mucho. Sí, sí, sí. Eso es bien importante en esta época, porque fíjate, el perder una persona que se enfermó por COVID Sí. es muy diferente a lo que usualmente se hacía, ¿no? Que bueno, tenías a la persona, el cuerpo de la persona, que son las misas de cuerpo presente, Ajá, sí, y ahorita que actualmente no se puede, es muy difícil muchos hacer no eso. pudieron hacer Muchos se ese. apoyaron de la tecnología y sin embargo no es lo mismo. Ujú. Pues, Ajá. perdón que te interrumpa, pero a mí me tocó ver, aquí con unos familiares que fue así, o sea, Ujú. fue, los novenarios, los Ujú. rosarios, fueron por Zoom. Ujú. Pues todos estaban como, pero fue como cuando estaba como en la tercera ola, algo así, ¿no? Ujú. Del COVID. Entonces fue así, pero no, muchas personas pues no tuvieron de cuerpo presente, ¿no? Entonces, Sí, ahorita como que ya va un poquito más, a la baja esto, aparentemente, porque creo que hay sí, unos países, esperamos ¿no? que Que sí. están medio Ajá. feos, medio feo, pero bueno, aparentemente lleva un poquito a la baja. Pero sí, ¿no? Estas herramientas también. De hecho, cuando estamos en terapia, pues les preguntamos, ¿no? ¿Tú tienes una religión? ¿Eres practicante de alguna Sí, religión? Y es bien importante, ¿no? Y sí, las personas que son creyentes, que aprovechen esa herramienta, ¿no? Y que se acerquen también ujú, ahí a Dios, a la religión que están, que practican y pues los rituales, ¿no? Los rituales exactamente. que se manejan pues, en la Ajá. muerte. Sí, justamente estos rituales nos facilitan mucho. El saber que un ser querido no se va completamente, Ajá. que de cierto modo sigue. Yo me quiero recordar mucho para las personas que han llegado a verlo, quizás personas más grandes, de mayor edad, a lo mejor no se han dado la oportunidad, pero no sé si has visto Hora de Aventura.
Hora de Aventura, no. La Ok. canto la canción Ajá. con un amigo, pero nunca he visto la Ok. película. Es bueno, hay un capítulo en Ajá, el que uno de los personajes se llama Vimo, es un videojuego ajá, que tiene ahí una forma humanoide. Este, tiene una aventura, ¿no? Por ahí anda como perdido y se encuentra una burbuja. Se encuentra un ajá, bebé, una burbuja y no recuerdo, son los tres que andan ahí. ajá. Bueno, para no hacerlo larga, al final del capítulo, la burbuja lo estuvo acompañando todo este tiempo, pero piénsenlo así, esa burbuja es un ser muy vulnerable. Sí, Cualquier situación pudo haberle hecho daño y a sí. pesar de todo lo que pasaron, llegó al punto en el que, bueno, dejó a Vimo en su casa, llega uno de los amigos y dice, una burbuja, y la poncha. Ah, Entonces esa burbuja se truena y sí. Vimo dice, oh no, amigo burbuja, ¿qué pasó? Y entonces se pone a llorar y le dice, Vimo, no te preocupes, yo estoy aquí. Dice, por fin me he liberado porque yo soy aire. Ah, ok. Entonces él Sí, se alegra porque al final esta burbuja seguía ahí presente. sí, sí, Aunque ya sí. no tenía esa forma, aunque ya no estaba visible, Sí, estaba ahí ahí presente. estaba. Y entonces entender que un ser querido no se va del todo porque se queda, como lo decíamos hace rato, en nuestras Sus, costumbres, en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos. su legado, ¿no? Exactamente. Entonces, es parte de lo que también aprendemos a ver en terapia. Esa Ajá, persona no se ha ido del todo. Esa persona sigue aquí y de cierto modo tú la estás haciendo vivir a través de ti. ajá. Sí, a través Ujú. de como honrar, ¿no? Honrar Así a es. la, pues sí, la memoria, pues, ¿no? Exactamente. De la persona. Y ahorita que pusiste ese ejemplo de la burbuja, Ujú. o sea, pues es que no hay como no hay algo, ¿no? Certero, ¿no? De qué pasa más allá, ¿no? Pero debe de Ujú. haber algo, ¿no? O sea, algunos hablan de energía, algunos hablan, de que pues es nada más transformación de Ujú. materia a energía. O sea, no hay una explicación como tal, pero me acordé cuando como no lo logramos entender, me acordé de una explicación que vi un video de Carl Sagan Ujú. en el que dice, nosotros somos seres de tres dimensiones y pues hay cuatro dimensiones, pero como nosotros no estamos en ese Ujú. plano, incluso aunque estén aquí no la vamos a ver, ¿no? Y te pone un ejemplo de cómo un cuadrado de dos Ujú. dimensiones no podía ver un cubo, ¿no? Él veía puros cuadrados, ¿no? Ujú. Entonces a lo mejor a veces nos cerramos nada más en lo que nosotros conocemos y queremos así, pues es que está aquí, nada más lo tengo que ver físicamente, ¿no? Y Ujú. pues a lo mejor no es nada más de esa forma, ¿no? O sea, como lo dijiste, pues con sus costumbres, con lo que nos dejó, con las enseñanzas, Sí. con todo eso, de alguna u otra manera, está aquí con nosotros, ¿no? Y si tienen Ujú. una creencia de alguna religión, también pueden darle otro sentido, ¿no? A la trascendencia de esa persona. Y aparte, yo creo que esto también es muy importante. Esa persona no existió como en una sola faceta. Ajá, Hay que entender, por ejemplo, eh, un papá que falleció, ¿no? Él no sí, solamente fue un papá, fue un sí, amigo también. sí, Fue también un primo, fue un vecino, fue un padre, fue muchas facetas de su vida con ujú, las cuales él se va reflejando. sí, Entonces, de repente, no sé si te ha pasado con alguna persona que llegues a conocer que falleció, y de repente te cuentan una historia que tú no sí, sabías. Entonces te das cuenta que esa persona tenía más vida de sí, la que tú tenía tenías. Ajá, otros, pues qué cosa se puede decir, como otros lados, ¿no? A lo mejor ajá, ahorita lo de los cubos, ¿no? Nosotros veíamos un lado de la ajá, persona, ¿no? Pero sí, ahorita, por ejemplo, que me acordé de un amigo, también así falleció de manera así repentina. Y pues sí, ¿no? Por un lado era como que una muy alegre y muy como que la fiesta y todo, pero también por otro lado, pues era porque él era jefe de ujú, donde donde trabajaba, pues era un buen líder y aparte era pareja, entonces pues tiene todas sus ujú, facetas y en cada una fue dejando una enseñanza, ¿no? Diferente. sí, Acá de este lado dejó una enseñanza y en otros lados dejó otra enseñanza. Y ahorita o sea, viendo esta parte de cómo nos podemos preparar, o sea, a una, pues aceptar, ¿no? La parte ujú. de que pues, nos vamos a sentir mal, sí o sí, en el duelo. Y no está mal. No está mal. Cada quien lo vive de una manera diferente. Se vale pedir ayuda también. Sí, por supuesto. Y Y otra, tomarse el tiempo también para para procesarlo, ujú, el tiempo para vivir ese ese dolor, duelo. Ajá.
esa emoción, todo lo que nos Ah, esté sí. llegando. Porque, pues, ajá, porque aparte creo que, o sea, luego por ahí uno se mete, o las personas pacientes se meten Ajá. a Google y dicen, no, pues es que me dijeron que 6 meses y que me dijeron que 2 años, ¿no? Ujú. Entonces, como que pues no hay un tiempo, ¿no? Hay personas que en toda su vida no superan un duelo, Sí, ¿no? y no por eso van a ser disfuncionales. Creo que Ajá. están todavía en el proceso de... Imagínate En una esa. persona que pasó 40 años de su vida con alguien y decir Ujú. de un día para otro. Ajá. Y ese es el otro lado que te quería platicar. Sí. Están los que se enganchan y están los que quieren tener esa amnesia de una persona que se nos fue, como si Ujú. nunca hubiera existido, para no sentir ese dolor. Ajá. Y sin embargo, pues si nos está doliendo es porque también es evidencia de que fue importante para nosotros. Sí, sí, sí. El querer decir, como por ejemplo pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Quiero hacer de cuenta que ya no, esa persona nunca existió para no sentirme mal. Y pasa así, ¿no? Quiero sentir que esta persona que me está doliendo porque se fue de este mundo no existió para también no sentirme mal. Para seguir con esto y ya para ir cerrando, este, o sea, qué herramientas o qué estrategias o cómo uno para prepararse para Ujú. para el duelo o para la pérdida y otro para, si ya están ahí en la pérdida, o sea, qué les puede servir, ¿no? ¿Qué herramientas? Creo que al final no podemos estar del todo preparados para Ajá, una pérdida. sí, sí, No sí. es como algo que vamos a prever, a planear. Difícilmente vamos a llegar a ese punto. Ujú. Sí podemos hacer quizás alguna serie de cuestiones que son más bien como administrativas, como bien lo decías, preparar un testamento para las Ajá, personas que quizás queramos evitar algún conflicto en la familia, preparar quizás el lugar en el que vamos a descansar o que van a descansar nuestros restos, ándale. preparar una serie de cosas que tienen que ver un poco con eso. Sin embargo, no vamos a estar del todo preparados para un duelo. Ujú. No, estar preparado no va a ser evitar que suceda, no va a ser Claro, evitar el dolor que inminentemente va a estar ahí. claro. Más bien va a ser cómo nosotros entendemos esta parte de perder a una persona, a un ser querido, cómo es que quizás hemos elaborado esta relación con ese familiar. En el caso, por ejemplo, de una persona que ha tenido una relación difícil, que ha tenido una relación que no ha sido del todo positiva con un familiar, Ajá. va a ser quizás incluso una suerte de reclamo hacia esa persona de por qué dejó tales situaciones inconclusas, con Ujú. problemas, con dificultades para esa persona y que se fue, ¿no? Sí, Llegó a pasar, por ejemplo, con algún paciente que su papá pues no era el mejor papá que pudo haber tenido sí. y que dejó una serie de situaciones conflictivas y problemáticas. Y entonces tiene un accidente el papá, se queda esta chica, este chico, perdón, solo. Y bueno, ahí empieza como, pues se fue y ni siquiera le pude reclamar. Ándale. Y entonces todo esto también es como vamos elaborando esta, porque pareciera que no, pero eso también es parte de un duelo. Y es como nosotros vamos elaborando Ah, esta parte, ah, como empezamos a aceptar que esa persona se fue con lo que tuvo que haber sí, dejado. Y es ahí cuáles son las herramientas que podemos tener. Podemos tener, por supuesto, entender este proceso de muerte, sí, entender que vamos a transitar también en algún punto por él, pero también es cómo y de quién nos estamos apoyando. sí, Podemos tener personas cercanas, a familiares, amigos, todos aquellos que nos pueden llegar a ándale. apoyar, que forman una red de apoyo. A veces con la pérdida de una persona no solamente viene la pérdida de esta persona, sino también quizás deudas económicas, quizás viene un desajuste familiar, viene una serie de situaciones que quizás requieren el apoyo de alguien más. Ujú. Cómo tenemos nuestras relaciones, además de las cercanas que nosotros creemos que son las nucleares, eh, cómo viene esta red de apoyo, cómo viene también en el caso de quizás los menores, cómo es que les hemos enseñado este proceso de muerte, Ujú. eh, qué tanto los hemos preparado a aceptar que la muerte forma parte necesaria de nuestra vida. Sí, ajá, exacto. Lo que te decía hace rato, ¿no? Que es como que a veces no se quiere ni hablar Ujú. de eso, ¿no? Que es malo, pero pues algún momento va a pasar, ¿no? Es doloroso, sí, pero en algún momento va a pasar. Yo lo que les digo mucho a mis pacientes, porque aparte ahorita, Ujú. güey, y eso lo podemos tocar en otro podcast sobre ansiedad, que me gusta mucho hablar de ansiedad. Ujú. Ahorita se desarrolló mucho el miedo, uno a morir o el miedo a perder un familiar, ¿no? Entonces Sí. están muchos así como con esa tensión de, uy, es que como ya vimos que sí somos como esa burbujita que Ajá. nos contaste, o sea, sí somos muy vulnerables,
Entonces vemos que, híjole, sí, o sea, en cualquier momento sí realmente nos podemos ir, ¿no? Sí, Y la idea es, pues, no limitarnos como esa película que mencionamos ahorita, ¿no? O sea, no limitarnos en hacer cosas, obviamente tampoco aumentar la probabilidad de muerte, sí, pero, conductas de riesgo, ¿no? ajá, Ajá. ajá, exacto, pero no limitarnos, ¿no? Y yo lo que les digo es como, les pongo este ejemplo, es como tú tienes tu comida favorita, ¿no? Y lo puedes ver de dos formas. O sea, si tú te la comes, va a terminar pues, siendo desecho, ¿no? Ujú, Completamente y se va a desintegrar después. O sea, se va a acabar, pues, ujú. esa comida. Pero si no te la comes también, ¿no? O sea, hagas, Exactamente. o sea, tú disfrutes y comas y vivas y disfrutes a tu familia, a tus amigos, se van a acabar y te vas Ujú. a acabar. Y si no lo haces, también se van a acabar, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues mira, si se me van a acabar en algún Ujú, momento y me voy a acabar, entonces pues mejor me lo como, ¿no? Y me como la vida, me disfruto a mis amigos, a mi familia, a mí. Y obviamente pues tú estás comiendo de pronto tu comida favorita y de pronto pues te muerdes, ¿no? O de ujú. pronto se te atora y te estás ahogando, pues también así va a haber momentos en la vida, ¿no? Que pues de pronto no van a ser tan placenteros, pero son parte de ese proceso en el que tú puedes estar aprovechando esa oportunidad de vida que estamos teniendo, ¿no? Y cuando no tengamos todas las herramientas, pues sí se vale pedir ayuda. Entonces ahorita yo lo trabajo así con algunos pacientes y empezamos a definir, bueno, para ti, ¿qué es vivir, no? Ujú. Y realizar ese tipo de actividades que a veces nos hemos limitado por miedo, por vergüenza, por qué van a decir, y acercarte a tus familiares, el poder expresarles, ¿no? El decirles te amo, el expresarles Ujú, pues como tal tu amor, porque pues, lo hagas o no lo hagas, nos vamos a ir, ¿no? Esperemos que falte mucho tiempo, ujú. pero nos vamos a ir. Entonces, yo les digo, pues ahorita en esta parte de también cómo prepararnos al duelo, pues viviendo, ¿no? O sea, Claro. el miedo a la muerte y esta parte pues también se afronta así, ¿no? Pues viviendo, ¿no? Haciendo completamente Ujú. aquí lo contrario, ¿no? Que es vivir, que es disfrutar y no estar nada más como tal, pues esperando la muerte, ¿no? Claro, yo les digo mucho a mis pacientes, y en este ejercicio sencillo, ¿no? Si de aquí a 10 años, ¿cómo te quieres ver? Y no Ajá, solamente a ti, o sea, ¿cómo quieres ver tus relaciones sí. personales? Yo les pregunto esto a veces en el sentido de cómo es que tú esperas valorar lo que tienes actualmente, que Ujú, va a ser importante en el futuro que estás construyendo ahorita. ajá, Y en este caso ahorita me estoy acordando de una imagen que vi en redes sí. que decía, le pregunté a mi abuelo qué sería, qué es lo que es más importante para él, qué es lo que le hace feliz. Y el abuelo ponía, ¿no? Pues a mí me hace feliz el desayunar en tal lugar con mi Ajá, familia, me hace feliz quedarme en la sala y tener mis cosas para empezar a arreglar, sí. aunque no las use, pero arreglarlas. Me hace feliz el salir a caminar un rato. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos valorando como esa parte de felicidad? Nos damos cuenta que son cómo nos estamos nosotros viviendo, cómo estamos viviendo con esas personas Ujú, que en algún punto van a terminar por construir esta historia que al final de nuestra vida va a ser contada. ujú, O sea, imagínate, y esto posiblemente a las personas que nos han escuchado les llegue como este recuerdo, ¿no? Te acuerdas de la persona quizás no por cómo se vestía, las cosas que tenía, sino más bien cómo era contigo. sí, exacto, Es sí. decir, eh, vas a tener quizás algún recuerdo o alguna experiencia con esa persona que te haga recordar lo valioso que era esa persona. Y es ahí donde encontramos ese alivio, ver que su vida no solamente fue este aspecto material, ver Sí. que no solamente fue aspectos negativos, sino que también está llena de mucho significado en el sentido de que se tuvieron la oportunidad de compartirse. Ujú. Y eso no se acaba, ¿no? O sea, eso que dices ahorita, pues lo material, pues sí se va a acabar, ¿no? Sí, claro. Que, que bueno, ¿no? Que las personas pues podamos tener acceso a beneficios Ujú, materiales y a todas esas comodidades, pero sí, ¿no? Al final de cuentas, pues, o sea, yo por ejemplo, ahorita de mi amigo, que pues, no me acuerdo, ¿no? De la ropa ni de ese ujú, tipo de cosas, pero me acuerdo de a lo mejor de frases, ujú. de su actitud, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso s- se acaba materialmente la persona, el cuerpo y todo lo que tenga, pero eso no se acaba, ¿no? O sea, Claro. eso trasciende, ¿no? Y a lo mejor
puede trascender por mucho, por varias generaciones, ¿no? Porque Ujú, el abuelo le enseñó algo al hijo y, y ese hijo tuvo otro hijo y le enseñó algo a ese otro hijo y ujú. aparte fueron como que varios. O sea, como que todo eso es lo que pues no se acaba, ¿no? De la persona y lo podemos estar aquí aprovechando. Y fíjate, cuando estamos en terapia, muchas veces de esas cosas que quedan inconclusas Sí, son las que se llegan a trabajar como parte de ese duelo. A veces el hecho no es como lo dices, ¿no? Se quedó inconcluso el comprarle tal cosa, ¿no? Se quedó ajá, inconcluso a lo mejor algo que no le pude decir, ajá, algo que eso. no pudo saber de Sí, mí, sí, sí. algo que yo necesitaba también de esa persona. Sí. Y es lo que a veces trabajamos como esa parte del duelo. Ajá, sí. Sí, hay varios ejercicios, ¿no? Como Ajá. simbolismos y todo para estarlo trabajando. Ujú, Y pero pues sí, o sea, yo creo que ahorita, más ahorita en esta época, nos tocó aprender, ¿no? Aprender a lidiar con este tipo de situaciones y reconocer la vulnerabilidad que tenemos como seres ujú. humanos, ¿no? Como ahorita me acuerdo del programa de Mil Maneras de Morir. Ah, sí. Y en el inicio me acuerdo que decía algo de todos los días afrontamos gérmenes, bacterias, virus, accidentes, Ujú. y todos los días como que tenemos un buen de situaciones que nos podemos morir y la ven en el programa, pero pues aquí estamos, ¿no? O sea, estamos en esta situación. Ujú. Entonces, ahorita pues hay que estar aprovechando todo lo que tenemos, el que estamos aquí viviendo, definiendo para mí qué es vivir, ¿no? Porque tú lo dijiste ahorita, para una persona puede ser el estar en su casa, con sus herramientas, con ese tipo de cosas. Para otros puede ser estudiar, para otros puede Ujú. ser trabajar, para otros puede ser hacer ejercicio. O sea, cada quien tiene algo que le representa un sentido a su vida, ¿no? Y la idea Exactamente. no es como que, yo veo que esa persona le va bien y es feliz y entonces querer hacer lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor eso no te va a llenar, ¿no? Ujú. Sino que tú mismo definas pues tu propio éxito, tu propia felicidad y te bases en ese punto y que estés trabajando con eso, ¿no? Y pues aceptar los momentos, ¿no? Ujú. Que también vienen y esos malestares que vamos a estar teniendo, ¿no? Que yo es lo que yo trabajo mucho con pacientes, ¿no? La parte de la aceptación Ujú. y bueno, ya después lo podemos meter en otros puntos, la parte también la parte de la activación conductual, ¿no? Claro. El estar retomando sus actividades. Sí, justamente es lo que viene también después de que esa persona se va. Ajá, La vida cambia, la vida no vuelve a ser definitivamente igual. Y es ahí donde empezamos a ver qué es lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer. A veces queremos hacer muchas cosas después de que esa persona se fue. sí, Queremos seguir, por ejemplo, como si no ocurriera nada, como si las cosas fueran iguales. Pero tenemos que aprender a tener esto en cuenta, que todos estamos susceptibles a adaptarnos a una nueva situación, que el hecho de que una persona, perdón, se haya ido, no sí. quiere decir que ahí nuestra vida también acabe. Ujú. Quiere decir que es un cambio que tenemos que afrontar, al cual nos tenemos que adaptar quizás. Quizás haya situaciones a las que no nos tengamos que adaptar. Eso ya dependerá de cada quien. Ajá, sí, también, ¿no? O sea, Ajá, hay cosas que pues ya no me competen, ya no me exacto. tocan, ya no me toca a mí resolverlas, ¿no? O a Ujú, veces ya ni siquiera puedo resolverlas, ¿no? Pero pues ir aceptando todo ese punto, ujú. el ir trabajando en lo que sí se puede hacer. Y bueno, pues mientras estamos aquí, pues aprovechar, ¿no? Y como les decía ahorita, el comerse, ¿no? Esa comida favorita, el trabajar por tus metas y que un buen de Ujú. temas que yo creo que nos podemos aventar horas, ¿no? Aquí hablando de este punto, pero pues vamos cerrando ya aquí el podcast de hoy, la verdad estuvo súper interesante. Yo creo que de aquí pueden salir varias ramas, ¿no? De lo Ujú. que podemos estar trabajando, ¿no? Porque ahorita me puse a pensar y dije que hablábamos de lo material. No todas las personas, por ejemplo, tienen las mismas oportunidades, ¿no? Hace rato que Claro. mencionaste, pues es que a lo mejor unos gastaron mucho dinero, pero a lo mejor unos no gastaron porque no tenían, ¿no? Entonces, Ajá. por ahí leí un artículo que decía o sea, que hacía esa diferencia, ¿no? No todas las personas vivieron la cuarentena bueno, el COVID de la misma forma. De hecho, había mayor tasa de mortalidad en personas con nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Porque pues tienen menos acceso a Servicios atención, de su salud. alimentación Ujú. pues es diferente,
a lo mejor tienen trabajos que son más de riesgo, ¿no? Ujú. Entonces, pues es bien diferente para cada persona y así como el duelo va a ser bien diferente. Entonces, pues son varios temas que después podemos ir metiendo, la parte de la activación conductual, de cómo ya empezar a reestructurar, ¿no? Tu vida Ujú. en función, pues ya no está la persona, ¿no? Entonces, a lo mejor a muchos les va a tocar ahora trabajar, ¿no? Porque quizás se Sí, fue el sustento de casa, a otros les va a tocar a lo mejor hacerse responsables de un niño que a lo mejor antes no eras responsable, ¿no? Porque, pero es tu familiar ujú, y tomas la decisión, ¿no? De estar ahí, o sea, como que va, a lo mejor cambia, ¿no? El rol y se empieza a formar otra agenda, otra rutina, ujú. pero pues que no estemos como perdiendo nuestra esencia, ¿no? Lo que también nosotros somos, ¿no? Entonces, pues para ir cerrando, amigo y colega, ¿qué más nos quisieras agregar? Bueno, retomando estas fechas sobre todo, ¿no? Que acaban Sí, de pasar. Es importante tomar en cuenta que cada persona va a vivir el duelo diferente y el hecho de tener esta oportunidad de dedicarle un par de días al año a las personas que se han ido es también conmemorar su vida, conmemorar que siguen ahí, sí. siguen presentes, que les estamos dando esa importancia, que no dejan de ser importantes para nosotros y darnos la oportunidad de sentir lo que se tenga que sentir. Ajá. A veces toca sentirnos felices porque esa persona afortunadamente estuvo en nuestras vidas. A veces toca sentirnos tristes porque esa persona se fue. A Sí, veces toca sentirnos molestos porque quizás esa persona dejó muchos problemas. Y está bien experimentar todas esas emociones que nos acompañan ahí. Al final de todo esto es también importante apoyarnos de lo que podamos llegar a necesitar. Si necesitan platicar con una persona que sea de su confianza, lo pueden hacer. sí, la red Eh, de apoyo, ¿no? Exactamente. Si necesitan quizás en algún punto simplemente estar acompañados, porque también se nos olvida eso, ¿no? A Sí, veces necesitamos solamente la compañía, que esté alguien ahí. Aunque no nos esté dando algún consejo o nos esté haciendo algo para sentirnos mejor, que a veces tenemos ese impulso de no dejar que esa persona experimente lo que está sintiendo. sí, Entonces es ahí donde tenemos también esa posibilidad de pedirle ese acompañamiento a alguien. Y en dado caso de que se llegue a necesitar, estamos personas que a lo mejor nos dedicamos a esto, que ujú, también estamos como esta parte de este apoyo para ayudar a superar ese duelo. claro. Sí, y aquí, ¿no? Pues también los que nos van a estar bien, los que nos van a estar escuchando, para que si alguien pues requiere, ¿no? De Ujú, algún este tipo de apoyo y lamentablemente se encuentra en una de esas situaciones, pues nos puede contactar, ¿no? O puede buscar claro. en cualquier lugar, ¿no? Hay muchas organizaciones, hay incluso, luego cuando nos contactan ahí en la página, Ujú, también, si no se acomodan, pues les damos organizaciones gubernamentales, les damos otras opciones. Y si, pero si lo requieren, pues les voy a dejar la página web. A los que nos vean en YouTube, pues los dejamos aquí abajito. Y los que nos escuchan es www.mentalpoise, se escribe mentalpoise con S, www.mentalpoise.com.mx. Así nos encuentran, esa es nuestra página web, así nos encuentran en Facebook, en Instagram, así nos encuentran en Doctoralia también. Estamos trabajando aquí de manera presencial en Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, Linda Vista, 18 de marzo, y también en línea, ¿no? Yo, por ejemplo, ujú, ahorita estoy trabajando con tengo 3 personas de Estados Unidos, son de Georgia, de Houston, creo también. Estuve trabajando con una persona de Ecuador y ahorita estoy trabajando de otros estados también de ujú. Sinaloa, porque en línea se trabaja bien también, o Sí, sea, esto está, afortunadamente se nos ha permitido. ajá, o sea, ahorita fue por la Ujú. pandemia, ¿no? Que nos tuvimos también que estar metiendo Sí. más en esto en línea y ha traído buenos resultados, ¿no? Entonces ahí nos encuentran en redes sociales, Mental Boys, página web, Doctoralia. Estamos aquí trabajando, aquí nuestro colega psicólogo Marcos Duarte, está la psicóloga Sandra Toscano, la psicóloga Wendy Concha, el Ujú. nutriólogo Fernando Fernando. Chávez y un servidor psicólogo Rogelio García, ¿vale? Por si lo necesitan, pues búsquennos y les agradezco también que nos escuchen. Vamos a estar metiendo más temas Ujú. aquí en los podcasts y también hacemos en vivo, ¿no? Ahí en Claro. Facebook, luego estamos metiéndolos en vivo. Ahí les vamos, síganos en las redes sociales. Y ya para ir cerrando, una vez que estuvimos dando un taller Ujú.
justamente de esto, de duelo, en tanatología, una de las invitadas dio esta pregunta, ¿no? Y es como es una pregunta como muy usada en la parte de tanatología, ¿no? Es esta de, si tú te pudieras ahorrar y no sentir ese dolor que estás sintiendo por la pérdida de esa persona, ¿elegirías nunca haber conocido a esa persona? ¿O vale la pena el dolor que estás sintiendo por Claro. las experiencias que pasaste con esa persona, ¿no? Y es ahí como que dices, Esa pues, es una muy buena pregunta. ajá, exacto, ¿no? Ujú. Entonces, pues para que lo vayan checando. Y bueno, pues vámonos con esto, que tengan un excelente día, noche, como nos estén viendo, escuchando. Escuchando. Les mando un abrazo, les recuerdo mi nombre, Rogelio García, y estuvimos aquí con Marcos Duarte. Cuídense mucho, los esperamos en el siguiente episodio aquí del podcast Hackeando Mentes.